salud y riesgos profesionales a través de la vinculación de los siguientes subsistemas: Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema General en Riesgos Profesionales, Sistema de Servicios Sociales Complementarios y disposiciones finales. Con respecto al Sistema General de Pensiones, es esencial solo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones. El Sistema General de Seguridad Social en Salud es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a garantizar a toda la población el servicio de salud en todos los niveles de atención. El objetivo de este sistema es regular el servicio público esencial en salud y crear las condiciones de acceso al mismo. Los principios que rigen al sistema de seguridad social son la equidad, que proveerá servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes de Colombia sin distinguir capacidad de pago o riesgos de enfermedad. Obligatoriedad. Sobre la afiliación al sistema de seguridad social en salud, es obligatoria para todos, siendo responsabilidad afiliar sus trabajadores y del Estado facilitar la afiliación de quien carezca de este servicio laboral o de capacidad de pago. Protección integral, que habla de brindar protección en salud a sus afiliados en las fases de promoción y fomento de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Libre escogencia, que trata de que el sistema permitirá que el usuario pueda escoger libremente la empresa promotora de salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud cuando ella sea posible según la oferta de servicios. Autonomía de las instituciones, que habla de que las empresas promotoras de salud tendrán autonomía administrativa e independencia económica, salvo los casos previstos por la ley. Participación social, habla de la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto. Calidad, que habla de que el sistema establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios atención oportuna, personalizada, humanizada, integral y continua. La Ley 100 de 1993 estableció un escenario en el cual la prestación de los servicios de la salud estará a cargo de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, permitiendo a los usuarios la libre escogencia. En este sentido, surgen las entidades promotoras de salud EPS, las instituciones prestadoras de servicios IPS, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud CNSSS y la Superintendencia Nacional de Salud SNS. Las EPS son los núcleos organizativos básicos del sistema de seguridad social en salud. Asimismo, son las entidades responsables de la afiliación y el registro de los afiliados al régimen contributivo y del recaudo de sus cotizaciones por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA. Su función será organizar y garantizar directa o indirectamente la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos de la ley, la diferencia entre los ingresos por cotización de sus afiliados y el valor de las correspondientes unidades de pago por capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud es liderado por el Ministerio de Salud y es el director general del sistema, organismos de concentración entre los diferentes integrantes. Sus decisiones serán obligatorias y podrán ser revisadas periódicamente. Sus funciones son definir el plan obligatorio de salud y el manual de medicamentos esenciales, definir el monto de cotización, el valor de la unidad de pago por capitación y sus variaciones según la edad, sexo y localización geográfica, definir regímenes de copago y cuotas moderadoras, régimen de reconocimiento, pago de incapacidades y licencias de maternidad y definir las medidas para evitar la selección adversa de usuarios. El Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud que tiene por objeto garantizar la compensación entre personas de distintos ingresos y riesgos y la solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cubrir los riesgos catastróficos y los accidentes de tránsito.
La Superintendencia Nacional de Salud es un organismo adscrito al Ministerio de Salud, tiene facultades para aplicar sanciones y cumple funciones de inspección, vigilancia y control, implementa mecanismos de evaluación de calidad científica de prestación de los servicios y control presupuestal del sector salud. Con respecto a la afiliación al sistema de seguridad social en salud, existe el régimen subsidiado, que son las personas sin capacidad de pago y su núcleo familiar, que son pagas con recursos fiscales o de solidaridad. Sus usuarios son personas con nivel 1 y 2 de pobreza, clasificadas por el Sistema de Selección de Beneficiarios SISBEN o miembros de las comunidades indígenas. Existe el régimen contributivo, que son las personas con capacidad de pago y sus familias. Son las personas que pagan en forma conjunta con el empleador o individual. Los cotizantes son servidores públicos, pensionados del sector público, trabajadores independientes, cuyo ingreso mensual sea mayor a un salario mínimo mensual legal vigente. Los beneficiarios son los cónyuges o compañeros permanentes, hijos menores de 18 años, hijo de 18 a 25 años, estudiantes de tiempo completo, hijos con incapacidad permanente, padres del afiliado, padres de ambos cónyuges con aporte adicional y parientes hasta tercer grado de consanguinidad y menores de 12 años, pagando un UPC, que es la unidad de pago por capitación. Esta se estableció en función de la enfermedad y el riesgo de enfermar, de los riesgos cubiertos y del valor de la prestación de los servicios. Las entidades cuyos ingresos por cotización sean mayores que las unidades de pago por capitación reconocida trasladarán estos recursos a la subcuenta de compensación para financiar a las otras entidades que hayan presentado déficit en dicha compensación. Con respecto a la afiliación de madres comunitarias, son quienes son aquellas personas que por su reconocido comportamiento social, moral y por su disposición en la atención de los niños y su compromiso solidario y voluntario con el programa de hogares comunitarios han sido elegidas por la asociación de padres o por la organización comunitaria para atender los hogares comunitarios. Su afiliación al régimen contributivo se realiza en forma individual. No podrán afiliar ningún beneficiario. Si desean hacerlo, deberán afiliarse como independientes y cotizar sobre un salario mínimo mensual legal vigente. De lo contrario, sus beneficiarios deberán afiliarse al SISBEN. Las afiliaciones de trabajadores del servicio doméstico, quienes son las personas que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa, de manera habitual, bajo continua subordinación o dependencia, residiendo en el mismo lugar de trabajo en la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, vigilancia de niños, chofer, jardinería y demás labores inherentes al hogar. La afiliación del empleado del servicio doméstico debe ser efectuada por el empleador. El ingreso base de cotización mínimo será el 50% de un salario mínimo legal vigente en la Ley 100 de 1993. No podrán afiliarse como trabajadores del servicio doméstico las personas como el cónyuge o compañero permanente y los parientes del empleador o sus familiares hasta el 5º grado de consanguinidad, 3º de afinidad y 1º civil. En el marco de la competencia de regulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social decide hacer un nuevo decreto, que es el 2353 de 2015, donde se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se adoptan medidas para garantizar la continuidad de la atención en salud en cumplimiento de la ley estatutaria que consagra la salud como un derecho fundamental, y se suprimen y agilizan los trámites a través del sistema de afiliación transaccional SAT que se crea. El objeto del decreto 2353 de 2015 es agrupar, unificar y actualizar las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, adoptando medidas para garantizar la continuidad de la atención en cumplimiento de la ley estatutaria que consagra la salud como un derecho fundamental y hacer más ágiles y efectivos los trámites a través del sistema de afiliación transaccional SAT. Entra en vigencia el 3 de diciembre de 2015, sin embargo, algunas de sus disposiciones están sujetas a un periodo de transición hasta tanto entre en operación el sistema de afiliación transaccional.
El sistema de afiliación transaccional SAT es una plataforma que dispondrá el Ministerio de Salud y Protección Social para registrar y consultar en tiempo real los datos de la información básica y complementaria de los afiliados, afiliación y sus novedades en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se informará a los ciudadanos y a todos los agentes del sistema el momento en que entre a operar este sistema. Con respecto a este decreto, la libre escogencia significa que el afiliado está en libertad para escoger entre entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud primarias cuando ello sea posible según las condiciones de oferta de servicios. Coartar este derecho da lugar a sanciones. El acto de afiliación se realiza una sola vez por medio del cual se adquieren los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, el cual implica la declaración de la veracidad de los datos informados y del cumplimiento de las condiciones para pertenecer al régimen contributivo o al régimen subsidiado. Mediante el registro en el SAT y la inscripción a una sola entidad promotora de salud o entidad obligada a compensar, hasta tanto entre en operación el SAT, la afiliación se efectuará con el diligenciamiento, suscripción y radicación en la EPS, el Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud, hoy adoptado en la Resolución 974 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social. La afiliación automática del recién nacido se efectúa de la misma manera, diligenciando suscripción y radicación en la EPS, el Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedad al Sistema General de Seguridad Social en Salud, hasta tanto entre en operación el SAT. Cuando esté operando, mediante registro en el SAT e inscripción en una sola EPS, el trámite lo llevarán a cabo los cotizantes o cabeza de familia. Se produce desafiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud por el fallecimiento del afiliado. Están obligados a afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud todos los residentes en Colombia, salvo aquellas personas que cumplan los requisitos para pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos legalmente. En la EPS no se puede exigir como requisito para la afiliación la declaración del estado de salud. Ninguna EPS podrá exigir esta declaración de estado de salud como requisito para la afiliación o traslado a otra EPS. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a las investigaciones y sanciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Con posterioridad a la afiliación a la EPS, usted podrá levantar la información sobre el estado de salud de los afiliados con el objeto de administrar el riesgo en salud. La cobertura del servicio de salud para los afiliados. Para el afiliado y los integrantes del núcleo familiar tendrán derecho a los servicios del plan de beneficios obligatorios de salud a partir de la fecha de la afiliación o de la fecha de efectividad del traslado o de la movilidad. Este es un avance importante ya que antes del decreto 2353 en el régimen contributivo se cubría solamente urgencias en el primer mes de afiliación. Se amplió la composición del núcleo familiar del cotizante. Ahora se pueden permanecer como beneficiarios los hijos menores de 25 años de edad que dependan económicamente del cotizante sin que sea necesario acreditar la calidad de estudiantes, como se hacía antes en la Ley 100 de 1993. Además, podrán incluirse como beneficiarios a los nietos, mientras la madre o el padre tenga la condición de beneficiario. Los sobrinos y hermanos menores de 25 años de edad o de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen económicamente del cotizante si los padres han fallecido o han perdido la patria potestad o están ausentes, y los menores de 18 años entregado en custodia legal por la autoridad competente. Se realiza la inscripción de los beneficiarios mediante el diligenciamiento del cotizante o cabeza de familia del Formulario Único de Afiliación y Registros de Novedades y la presentación del documento que acredite la calidad de beneficiario. Cuando entre en operación el SAT, la inscripción de beneficiarios se realizará mediante el registro de cada uno de los miembros que conforman el núcleo familiar en dicha plataforma. Cuando muere un cotizante, los beneficiarios del cotizante fallecido permanecerán en el Sistema General de Seguridad Social en Salud por el mismo periodo de protección laboral, si el fallecido tuviera derecho a ella.
Los beneficiarios tienen un mes siguientes al fallecimiento para registrar la novedad en el sistema de afiliación transaccional y mientras entran en operación directamente en la EPS. Con respecto a al recién nacido, desde su nacimiento quedará afiliado y será inscrito en la EPS donde se encuentra inscrita la madre, salvo en los casos de fallecimiento de la madre al momento del parto, evento en el cual quedará inscrito en la EPS del padre o en la EPS de quien tenga a su cargo el cuidado personal o detente su custodia. La EPS deberá garantizarle desde ese momento la prestación de todos los servicios del plan obligatorio obligatorio de salud. El documento que se necesita para realizar la afiliación del recién nacido es el registro civil de nacimiento o el certificado de nacido vivo. Los padres del recién nacido o en ausencia de estos, quien tenga su custodia o cuidado personal deberá aportar al registro civil de nacimiento a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a su nacimiento. Ninguna persona puede estar simultáneamente en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo ni inscribirse en más de una EPS. Por lo tanto, si una persona cumple las condiciones para cotizar, deberá permanecer obligatoriamente al régimen contributivo. Asimismo, si una persona reúne simultáneamente las condiciones para pertenecer a un régimen exceptuado o especial y al régimen contributivo, deberá permanecer en el régimen exceptuado o especial. Con respecto a este decreto, también se creó el traslado y movilidad, que se entiende porque el traslado es el cambio de inscripción de EPS dentro de un mismo régimen o el cambio de inscripción de EPS con cambio de régimen dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, siempre que se cumplan las condiciones previstas para el mismo. Para ejercer este derecho al traslado, el afiliado cotizante o cabeza de familia debe encontrarse inscrito en la misma EPS por un periodo mínimo de 1 año, contado a partir del momento de la inscripción. No estar internado en una IPS, lo cual también aplica a cualquier miembro de su núcleo familiar. Estar a paz y salvo el trabajador independiente con el pago de sus cotizaciones e inscribir la solicitud de traslado a todos los integrantes de su núcleo familiar. Con respecto al reconocimiento de la licencia de maternidad, se requiere haber efectuado la afiliada aportes. Requiere que la afiliada haya hecho aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud durante los meses que correspondan al periodo de gestación. Sin embargo, si no cotizó durante todo el periodo de gestación, se les reconocerá de manera proporcional y debe encontrarse al día con el pago de las cotizaciones. Si no se ha realizado el pago oportuno de las cotizaciones, se reconocerá la licencia de maternidad si a la fecha del parto se ha pagado la totalidad de las cotizaciones. Ahora, cuando por inicio de la vinculación laboral, en el caso de las trabajadoras dependientes o cuando se hubiese cotizado por un periodo inferior al de la gestación, en el caso de las trabajadoras independientes, se reconocerá y pagará proporcionalmente como valor de la licencia de maternidad un monto equivalente al número de días cotizados frente al periodo real de gestación. La trabajadora independiente cuyo ingreso base de cotización sea de un salario mínimo mensual legal vigente y ha cotizado un periodo inferior al de la gestación tendrá derecho al reconocimiento de la licencia de maternidad, al pago completo de la licencia cuando ha dejado de cotizar hasta por 2 periodos y el pago proporcional cuando ha dejado de cotizar por más de 2 periodos. El reconocimiento de la incapacidad por enfermedad general solo requiere de haber efectuado aportes por mínimo de 4 semanas y encontrarse al día en pago de las cotizaciones. Ahora vamos a hablar del Sistema General de Riesgos Laborales de la Ley 1562 de 2012. La cual es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte integral del Sistema General de Riesgos Profesionales. Los objetivos generales
de los riesgos profesionales es establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo, tales como los físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y de las prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Reconocer y pagar los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente, parcial o invalidez que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo, enfermedad laboral y muerte de origen laboral. Y fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y el control de los agentes de riesgos laborales. Según el Decreto Ley 1295 de 1994, el empleador tiene la responsabilidad de realizar el pago total de la cotización de los trabajadores a su servicio, trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad administradora de riesgos laborales correspondientes dentro de los plazos que para el efecto señale el reglamento, procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa y procurar su financiación, notificar a la ARL a la que se encuentra afiliado los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, facilitar los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional y para adelantar los programas de promoción y prevención a cargo de las administradoras de riesgos laborales. Esto fue modificado de la Ley 1562 del 2012 del artículo 26. Informar a la entidad administradora de riesgos laborales a la que está afiliado las novedades laborales de sus trabajadores. Referente al teletrabajo, las obligaciones del empleador de riesgos laborales y en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST son las definidas por la normatividad vigente, adicionado por la Ley 1562 de 2012 en el artículo 26. Son además obligaciones del empleador las contenidas en las normas laborales y de salud ocupacionales que no sean contrarias a la ley. Con respecto a las prestaciones asistenciales a las que tiene derecho todo trabajador afiliado al sistema según la Ley 776 del 2002, todo trabajador que sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral tendrá derecho, según sea el caso, a asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en caso de deterioro o desadaptación cuando el criterio de rehabilitación lo recomienda, rehabilitación física y laboral, gasto de traslado en condiciones normales que sean necesarios para la prestación de estos servicios. Los servicios de salud que demande el afiliado derivados del accidente de trabajo o la enfermedad laboral serán prestados a través de su EPS, a la cual se encuentra afiliado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo los tratamientos de rehabilitación laboral y los servicios de medicina ocupacional que podrán ser prestados por las entidades administradoras de riesgos laborales. Los gastos derivados de los servicios de salud prestados y que tengan relación directa con la atención del riesgo laboral están a cargo de la entidad administradora de riesgos laborales correspondiente. La atención inicial de urgencia de los afiliados al sistema derivados de accidente de trabajo o enfermedad laboral podrá ser prestada por cualquier institución prestadora de servicios de salud con cargo al Sistema General de Riesgos Laborales. Con respecto a las prestaciones económicas, todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas, como lo es el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Existen una clase de definiciones importantes, como lo es que es una enfermedad laboral. Según el artículo 4 de la Ley 1562 del 2012, la enfermedad laboral es un resultado de una exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que la enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de casualidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme lo establecido en las formas legales vigentes. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera un accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa cuando el transporte lo suministre el empleador. Se considera también como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre con permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas, culturales, cuando se efectúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. ¿Qué es un peligro? Es una fuente, una situación o un acto potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos. ¿Qué es un riesgo? La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento de exposición. ¿Qué es un acto inseguro? Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. ¿Qué es un incidente de trabajo? Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños de la propiedad y o pérdida en los procesos, según la resolución número 1401 del 14 de mayo del 2017 del Ministerio de Protección Social. Ahora vamos a hablar del Sistema General de Pensiones, que tiene como objetivo garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte mediante el reconocimiento de una pensión y prestaciones determinadas en la ley. También busca la ampliación progresiva de la cobertura de los segmentos de población no cubiertos en el sistema. Está compuesto por el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. El régimen de prima media es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definidas. Son aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguro Social. El régimen de ahorro individual es aquel el cual los afiliados tendrán derecho a una pensión de vejez a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual o superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta ley, reajustado anualmente según la variación porcentual de índice de precios al consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional cuando a este hubiera lugar. Y el régimen exceptuado, que es aquel mediante el cual los trabajadores para su pensión tienen normas especiales de liquidación y cálculo de las mismas diferentes a las normas del Sistema General de Pensiones. De acuerdo con la Ley 100, pertenecen a este régimen, entre otros, los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquellos que se vincularon a partir de la vigencia de la Ley 100, y los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. A partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública y al presidente de la República, respetando los derechos adquiridos. No obstante, todos los regímenes exceptuados y especiales terminarán el 31 de julio del 2010. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para pensionarse hoy en día? Las mujeres deben tener 57 años de edad y los hombres 62 años de edad y 1.300 semanas de cotización para jubilarse.
según en el régimen de prima media. En el régimen de ahorro individual solidario se obtiene la pensión de acuerdo con el monto ahorrado. Si no alcanza para financiar una pensión equivalente a un salario mínimo, podrá acceder al beneficio solidario siempre y cuando se haya cotizado al menos 1.150 semanas y cumplan 62 años de edad los hombres y 57 años las mujeres. El sistema general de pensiones en cualquiera de los dos regímenes garantiza a sus afiliados y a sus beneficiarios, cuando sea el caso, las siguientes prestaciones económicas: pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, indemnización sustitutiva o devolución de saldos, auxilio funerario. Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en la ley, son de obligatoria afiliación. Asimismo, los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. Los trabajadores independientes y en general todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la ley serán afiliados voluntarios. Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro régimen también son afiliados voluntarios.